Tengan todos una cordial bienvenida a este canal, a este programa. Dios les bendiga en gran manera. Soy el pastor Pedro Sánchez, pastor del ministerio La Gloria del Mesías. Estamos por acá nuevamente con la intención de compartir, de llevarles un hermoso mensaje de la palabra de Dios, el cual te puede beneficiar, el cual te puede ayudar, el cual puede ayudarte a salir de tus incógnitas o interrogantes en cuanto a lo que es aquella pregunta que las personas se hacen acerca del verdadero evangelio, o acerca de a dónde me debo congregar, o quién está diciendo la verdad y todas esas cosas. Quiero compartir con todos ustedes, amados oyentes y todos los que están viendo este video, en un tema que le he titulado El Evangelio del Reino. Y quiero comenzar leyendo en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6. Allí quiero comenzar compartiendo unas palabras de nuestro amado apóstol Pablo. Y dice de la siguiente manera: dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis extraviado o alejado del que os llamó por gracia a otro evangelio. Si antes, aun cuando no se había cumplido el primer siglo de lo que era la creación o fundación de la iglesia primitiva, si ya en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, ya existía división o existía gente que estaba tergiversando, que estaba cambiando, que estaba tratando de predicar, anunciar o enseñar una información incorrecta, una información que no era la información que el Señor Jesús mandó a predicar, la información que los apóstoles predicaban en el nombre de Jesús. Imagínense cuando ya han transcurrido 2000 años, cuántas cosas no han pasado. Entonces, debido a eso, creo que es importante que todas aquellas personas que realmente quieran seguir el verdadero evangelio, que realmente quieran buscar el rostro de Dios, quiero compartir con ustedes algunos textos bíblicos que nos hablan del evangelio. Sabemos que la palabra evangelio viene del griego, que significa buena noticia. Y cuando el Señor Jesús comenzó a predicar el evangelio, o Juan el Bautista y los apóstoles, todos ellos se referían al reino de Dios. El tema principal del evangelio es el reino de Dios. Entonces, por eso he titulado este mensaje El Evangelio del Reino. Es una información concerniente al gobierno de Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de este concepto, pues, de esta doctrina, por decirlo así. Y aún ya aquí en el tiempo de Pablo, ya la gente se estaba desviando, porque dice en el verso 7, dice, no que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El verso 7 dice eso, o sea, ya habían personas que estaban tergiversando, cambiando, predicando lo que no era, tergiversando el evangelio, la información que nuestro Señor Jesús había predicado y que había mandado a predicar. Y dice el verso 8, más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es muy delicado este asunto acá, porque Pablo se atreve a decir aún que si un ángel del cielo, o sea, un ser supremo o sobrenatural, un ser totalmente que no es de este mundo, aun si un ser se aparece así predicando algo diferente a lo que envió Jesús a predicar, a lo que se predica realmente, a lo que predicaron realmente los apóstoles y el Señor Jesús, entonces dice que sea anatema. Y continúa diciendo el verso 10, porque ¿persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha salido o que ha sido anunciado por mí no es según hombre.
¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo fue uno de los últimos apóstoles que tuvo la revelación, la aparición de nuestro Señor Jesús. Ya habían transcurrido varios años de su crucifixión y resurrección y todas esas cosas. Sin embargo, él no recibió el evangelio que predica por causa de la impartición de la iglesia primitiva, de algunos no, sino que él a los muchos años fue que subió y se encontró con los apóstoles y estuvo reunido con ellos. Pero él comenzó a recibir revelaciones directas del Señor Jesús, comenzó a recibir revelaciones por medio del Espíritu Santo, y así pues fue llevando a cabo el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y quiero compartir otro pasaje que se encuentra también en el libro de Mateo. Quiero que leamos esto, el libro de Mateo capítulo 3. En este capítulo podemos observar lo que es el inicio del evangelio, o lo que es las primeras prédicas o los primeros predicadores de lo que es el evangelio. Entonces, por ejemplo, Juan el Bautista, en el capítulo 3 y verso 1 dice: y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Este predicador, iniciador del evangelio, iniciador de la buena nueva, su primer tema o su tema principal era el reino, era un gobierno establecido, no como los anteriores profetas que anunciaban que iba a venir un reinado, que el Señor iba a regir las naciones con vara de hierro, que iba a venir, que el Señor iba a tomar el dominio, que iba a venir, que el imperio, que todo iba a venir. Pero Juan el Bautista no dice que va a venir, Juan el Bautista dice: ya está aquí, ya llegó. Y dice: arrepentido, porque ha llegado. Entonces, lo curioso es que también vemos al Señor Jesús en el capítulo 4 y verso 17, también siguiendo la misma secuencia o predicando lo mismo. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el evangelio de Jesús, el evangelio, tiene que ver es con la información acerca de un gobierno, de un poder, de una autoridad, de un dominio que Dios ha traído sobre la tierra por medio de Jesús, lo cual le ha otorgado todo el derecho de ejercer dominio legal en la tierra por cuanto es el Hijo del Hombre. Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, cuando le aparece a sus discípulos y lo envía en la gran comisión. Entonces le dicen: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que tiene un derecho legal de operar aquí en la tierra por cuanto es el Hijo del Hombre, nació de una mujer, etcétera, y tiene una autoridad como hombre que venció el pecado, que venció el mundo, que venció la muerte. Por lo tanto, él tiene potestad aquí en la tierra para perdonar pecados, para vencer la potestad, para vencer todo aquello que esté destruyendo la humanidad o en cierta manera haciendo daño a nuestra querida humanidad. Entonces, por ejemplo, también en el libro de Marcos capítulo 1, verso 14, también nos encontramos un principio acá de nuestro Señor Jesús cuando dice acá, verso 14, dice: más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca o se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, vemos acá lo que es lo que sigue la secuencia. El Señor predica acerca de un gobierno, de un reino, de un dominio, de un poder extraordinario, de un poder sobrenatural que ha sido traído a la tierra por medio de él. Dios le encargó, Dios le envió, Dios le entronó aquí en la tierra, Dios le estableció aquí con una autoridad, con un poder, con un dominio, para que prevaleciese sobre toda maldad, toda impiedad, toda iniquidad, toda injusticia, toda inmoralidad y todo aquello que está destruyendo nuestra amada humanidad. Entonces, aquí vemos 4 principios en el verso 15 que el Señor enseña acerca de lo que él predicaba. Dice, predicando el evangelio del reino, dice que el tiempo se ha cumplido. El primer principio, ¿por qué? Porque todos los judíos, todos los hebreos que leían la Torá o la ley, ellos sabían que había sido anunciado la llegada de un Mesías, de un Salvador, y estaban esperando que eso se cumpliera. Entonces, pero cuando él aparece, cuando esto se cumple, la gente no lo acepta, la gente no le cree. ¿Por qué? Porque viene de un hogar humilde, porque viene
se suponía que era hijo de un carpintero porque no nació en una cuna de oro, nació en un pesebre, etc. Entonces la gente comenzaba a cuestionar su identidad, comenzaba a cuestionar su ministerio y lo rechazaron. Pero él les habló claramente y les dijo: el tiempo se ha cumplido. Así que habla de la culminación del tiempo. En los profetas hablaban, por ejemplo, Isaías, Daniel, Zacarías, Ezequiel, todos esos profetas y muchos más hablaron de lo que era la llegada de ese Mesías. Estaba escrito: nacería de una virgen, el lugar donde iban a nacer, todo. Así que los judíos lo estaban esperando. El asunto es que apareció y no lo conocieron, no lo aceptaron. Como dice en el libro de Juan, que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el privilegio que tenemos nosotros los no judíos, de que si aceptamos a nuestro Señor Jesús como Señor de nuestras vidas, entonces se nos da el derecho legal de ser hijos de Dios. Esa es la bendición del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y bien, y el segundo principio dice, el reino se ha acercado. O sea, ha llegado, ya está en la tierra el dominio, el poder, la gracia, la misericordia, la justicia de Dios, con la cual nosotros podemos ser justificados, sanados, liberados, alcanzados, sellados, salvados. Todas esas bendiciones que tiene el reino de Dios para nosotros. El reino de Dios no es un lugar físico donde un nuevo planeta, no. El reino de Dios tiene que ver con lo que es dominio, poder, autoridad en el ámbito espiritual sobrenatural. Entonces, cuando, por ejemplo, en el Señor Jesús estaba en una ocasión echando fuera un demonio, que era, la persona era mudo, era sordo, y cuando el espíritu malo salió, la persona pudo oír y pudo hablar normalmente. Entonces sucede que a los religiosos de la época comenzaron a acusarle y a blasfemar, diciendo que por Beelzebú, príncipe de los demonios, él echaba fuera a los demonios. Y lo cual el Señor Jesús les dice una serie de enseñanzas o de cosas que afirma que él no está endemoniado. Y lo que quiero enseñarte es esto. El Señor Jesús dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, yo quiero que todos sepan que el cristianismo no se basa en una religión, no es comida ni bebida, como dice Pablo, consiste en poder, consiste en autoridad, consiste en dominio, consiste en una relación con Dios, consiste en salvación, en libertad, en gozo, en paz, consiste en muchas bendiciones celestiales. No se trata de una religión, sino de establecer una reconciliación con Dios, de adquirir un derecho en Dios, derechos como hijos legales del Señor. Entonces, ese es el segundo principio, la llegada o la manifestación del reino. Entonces también dice arrepentíos. Arrepentido es una condición para entrar en ese reino. La persona, si no se arrepiente, jamás podrá entrar en el reino del Señor. Como dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que para caminar dentro del reino del Señor hay que vivir una vida de arrepentimiento, o sea, una transformación de mente, una transformación de pensamiento, una nueva mentalidad para que cambie desde nuestro interior hacia afuera, para poder caminar en el reino, para poder entrar a ese gobierno, para poder entrar a los conocimientos de ese gobierno, para poder obrar, trabajar dentro de ese gobierno. Es necesario que nosotros nos arrepintamos. Arrepentirse es un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Entonces tenemos que aprender que para entrar o pertenecer al reino, no es simplemente ir a una iglesia, cargar una Biblia bajo las axilas, decir gloria a Dios, aleluya, no. Se trata de arrepentirse de la vida pasada, se trata de un cambio radical, se trata de un giro de 85 grados, totalmente haciendo las cosas lo contrario a lo que hacíamos anteriormente. Entonces es un cambio total que requerimos o que tenemos que hacer para entrar en el reino. Y cuarto principio, dice el Señor: y cree en el Evangelio. Entonces esto requiere que aprendamos a creer, porque para caminar en el reino requiere que tengamos fe, requiere que sea por fe y no por vista.
no es nada físico, no es nada de este mundo, no es nada lógico, no es nada razonable, es algo que tiene que ser por la fe. Si dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, y dice también en Hebreos que es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces el cuarto principio habla de lo que es la fe para mantenerse o para poder caminar en el reino. Una cosa el cumplimiento del tiempo, la llegada del Mesías. Otra cosa la llegada del reino con el Mesías. Tercer principio, en la condición para entrar a ese gobierno, pertenecer o recibir los beneficios de ese gobierno, en lo cual es arrepentimiento. Cuarto principio, para permanecer y caminar en ese gobierno, hay que hacerlo por medio de la fe. Estos cuatro principios nos imparte aquí estas prédicas del Señor Jesús, como lo vemos acá, que el Señor Jesús comenzó a predicar y decía estas cosas. Estos cuatro principios son muy importantes para todo aquel que quiere caminar en el reino. Entonces, pregunta, ¿está usted seguro 100% que está caminando en el reino de Jesús o está caminando en el evangelio dictado, creado o hecho por hombre? ¿Está en el evangelio correcto? ¿Está haciendo las cosas como lo dice el Señor Jesús? ¿O está siendo influenciado por un líder religioso? O quisiera que se hiciera esa pregunta y escudriñara las escrituras, principalmente los evangelios. Allí se encuentran lo que son realmente la doctrina del Señor Jesús, el evangelio del reino y todas esas cosas. Ahora, ¿por qué el evangelio del reino es el que tenemos que seguir? Porque eso fue lo que el Señor Jesús mandó a predicar. Podemos observarlo en el libro de Mateos, capítulo 24, verso 14. Allí aparece un mandamiento, una comisión o una declaración de nuestro Señor Jesús, el cual dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y luego el fin. Entonces Jesús anunció que sería predicado el evangelio del reino. Entonces tenemos acá que el evangelio es una información, el reino es un gobierno. Entonces el evangelio consiste en una información acerca de ese gobierno. ¿Qué nos habla ese gobierno a nosotros? ¿Qué nos dice? Nos dice que tiene el poder para redimir, tiene el poder para perdonar, tiene el poder para sanar, tiene el poder para liberarnos de cualquier posesión o influencia demoníaca, tiene el poder para darnos libertad, gozo, paz, alegría, tiene el poder para sellarnos como propiedad del Señor Jesús, tiene poder para poseer territorios, inclusive aquí en la tierra, tiene poder de influencia en el área invisible, en el área sobrenatural y en todas las áreas, también en el área económica, en todas las áreas este gobierno tiene poder. Tiene poder de influencia, poder para prosperar, para bendecir, para alcanzar a los perdidos. Entonces, esta es la bendición del evangelio del reino. Esta es la bendición que el Señor nos da. Esta es la bendición de seguir creyendo y practicando el evangelio del reino. No consiste el evangelio en una religión, no consiste en una doctrina de hombres, no consiste en una regla de hombre, consiste en poder sobrenatural, poder que cambia al hombre, poder que cambia al ser humano, poder que puede cambiar tu corazón, te puede quitar la adicción, te puede quitar cualquier cosa que te esté influenciando en tu vida, te puede sacar de la miseria, inclusive puede cambiar tu ser totalmente. Algo que nada, ni la ciencia, ni todo el dinero del mundo pueden hacer es cambiar el corazón de un hombre o salvar el alma de una persona. Eso solo lo hace la sangre de nuestro Señor Jesús, y eso fue lo que el Señor Jesús mandó a predicar en todo el mundo, y predicar este evangelio a todo el mundo, para que el que crea sea salvo. Y entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer por medio de estos videos, por medio de estas informaciones, que esto llegue a cada persona para decirle que hay una oportunidad, que hay una vía de escape o una solución a cada uno de los problemas que tú tengas, sin importar la clase de problema que tú tengas. Dios tiene la solución. Jesús puede salvarte, sanarte, liberarte, cambiarte, inclusive resucitarte, reconciliarte con Dios y hacer cuanto Él quiera, porque Él es el Todopoderoso. Entonces, podemos decir que el evangelio del reino consiste en poder.
en sabiduría, en conocimiento, en autoridad, en dominio, en gloria, en majestad, en todo lo que es Dios, en todas esas bendiciones que Dios ha declarado. Dice la Escritura que todas las promesas en Jesús son sí y son amén. Así que todo lo que está prometido aquí de Dios acerca de Jesús son para nosotros. Te invito a que alcances esas bendiciones por medio del Evangelio. Esa información que nos dice que somos redimidos, que somos hijos del Señor, que nos da una nueva identidad, que nos saca del muladar y nos hace sentar en lugares de príncipe, que somos sellados para la redención con su Espíritu Santo, que somos transformados. Ese es el Evangelio del reino que predicaba el Señor Jesús y que ordenó predicar a todos sus seguidores. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde en gran manera. Espero que este mensaje les sea de gran bendición. Síganos por este medio, apóyennos, ayúdennos, compartan los mensajes. ¿Para qué? Para que esto llegue al corazón de cada persona y pueda serle de gran bendición. En el nombre poderoso de Jesús estamos orando por todos ustedes para que estos mensajes lleguen a su corazón y puedan cambiar vidas y salvar vidas cada día más. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga en gran manera. Amén.